Amén. Voy a leerle en Hebreos 11 algunos versículos, ¿verdad? Amén. Empezando desde el 1 y después ahí voy a ir salteando a algunos Ok. que son los que quiero leer. Amén. Vamos a leer la palabra con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto, aún hablaba por ellas. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. El verso 11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Conforme a la fe, el verso 13, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesándolo que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofreció su unigénito. El verso 20. Por la fe Isaac, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto de cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y temieron al decreto del rey. Por la fe Moisés hecho ya grande rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Amén. Padre, Señor, te damos muchísimas gracias por esta palabra, Señor, que hemos leído hoy, Señor, y te pedimos que seas tú glorificándote de una manera especial y poderosa, Señor, Padre Santo, en nuestras vidas. Que esta palabra de fe, Señor, se haga vida en nosotros, que esta palabra de fe, Señor, pueda hacerse realidad en cada uno de nosotros, Señor, que así como estos hombres y mujeres, Señor, pueden estar hoy, Señor, en este paseo de Señor de la fe, Padre amado. Padre Santo, así nosotros algún día también podamos estar, Señor, registrados como hombres de fe, Señor, en los libros que tú llevas registros en los cielos. Padre, yo quiero presentar delante de ti esta clase, Señor. Padre amado, que seas tú glorificándote a través de ella, que seas tú dándonos un corazón dispuesto para oír, para aprender lo que tú quieres enseñarnos, Señor. Sé tú enseñándonos a través de tu instrumento, sé tú hablándonos, Señor, a través de ella. Y que no seamos oidores olvidadizos, Señor, sino hacedores de esta palabra. Que esta palabra se edifique, Señor, Padre amado, sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones, Señor, y dé fruto, Señor, para vida eterna, Señor. Te doy muchísimas gracias, Señor. Reprendemos tu espíritu de distracción, tu espíritu de retaliación, de pleito, de contienda, y te pedimos que seas tú, mi Dios, glorificándote. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a tomarnos un tiempo para adorar al que vive y reina por los siglos de los siglos. Bendiciones para Michael y bendiciones para Jenny y Joselvi. Que el Señor me los bendiga y me los guarde grandemente. Para nuestra hermana María, para los que no estaban conectados en los momentos que les saludé, bendiciones para todos. Vamos
a seguir en este momento de bastante íntimo con el Señor, un momento de rendición, aunque debemos rendirnos todos los días y todo el día al Señor para poder escuchar su voz y obedecer, amén. Pero vamos a seguir en este momento hermoso que nos trae el Señor, primeramente en la lectura de la palabra, segundo en la oración. Ahora vamos a adorarle y vamos a decirle al Espíritu Santo que aunque Él está aquí, porque Él llegó primero que nosotros, Él se conectó primero que todos nosotros, Él está donde están cada uno de ustedes, pero le vamos a decir, ven Espíritu, ven Espíritu Santo, porque lo necesitamos hoy más que ayer, amados. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Necesitamos de su presencia, amados. Hoy más que nunca necesitamos de su presencia, de su amor. Hoy más que nunca necesitamos de Él, del Señor, del Espíritu Santo, porque sin Él nada podemos hacer. Sin Él nada somos, amados. Así que necesitamos decirle a Él que nos llene y que ponga aceite fresco. Nosotros necesitamos ser renovados día a día. No nos podemos conformar con un momento. No nos podemos conformar con el aceite que cargaste el sábado en la vigilia. Necesitamos pedir diario y estar de diario, de continuo, diciéndole al Señor, llénanos, satúranos, pon aceite fresco en nuestras vidas, en nuestros corazones, derrama de tu aceite, porque te necesitamos. O sea, derrama tu presencia en nuestras vidas, porque Él es ese aceite que nos enciende, ese es el combustible que te enciende para que puedas alumbrar. No es tu luz, es la luz de Él en nosotros. Amén. Gloria a Dios. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Te adoramos, Señor, y te exaltamos. Te necesitamos, Señor, hoy más que ayer. Necesitamos más y más de tu presencia, de tu amor, de tu misericordia, de tu bondad. Te damos gracias. Gracias por traernos hasta aquí, Señor. Gracias por este momento. Te damos muchas gracias en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gracias. Muchas gracias. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, amados, nosotros ayer finalizamos el capítulo 5 del Ministerio del Espíritu Santo y comenzamos con el capítulo 6, página 65. Hoy iniciamos, ahí está, nuestro hermano Isaac, mire, tiene todo, el Señor está ahí, bueno, obrando de manera poderosa. Amén. Los dones especiales del Espíritu Santo. Yo quiero aclarar algo acá. Para los que tienen la guía y están leyendo la guía. Ni voy a preguntar. No voy a preguntar quiénes están leyendo la guía. Pero si alguno está leyendo la guía y está aquí, se puede preguntar cuáles son esos dones especiales. Por acá quiero saludar a nuestra hermana Maye, que está conectada, la mamá de nuestra hermana Mariani. No sé si hay alguien más, aparte de mi hermana Maye, pero me avisan, porque solamente veo acá a Michaeli, a Jenny, a Isa, Leonela, Mariflor, Mariani, María. Dariela. Ah, está Ariela. Dios te bendiga, mi amor. Sí, es que yo veo que hay alguien más. Pero... buenas noches, pastora. ¿Cómo están todos? Gracias. Bien, por sus bendiciones. Dios te bendiga. Amén. Y está Yelsi, hermana de Mariani, ¿cierto? Sí, se conectó Yelsi, sí. Ah, Dios les bendiga. Bendiciones, amadas. Y para las que no les hemos dado feliz año. Dentro de poco le decimos feliz día del amor y la amistad. Todavía falta. Bueno, amados, estamos en el capítulo 6.
acá los mencionan como dones especiales del Espíritu Santo. Pero realmente aquí vamos a hablar de los ministerios. Por eso quería hacer la salvedad, porque en esta guía mencionan a los ministerios como dones especiales. Sabemos que los ministerios son dados por Dios, ¿ok? Eso lo sabemos. Pero acá nos los plantean como un don. Y bueno, es un don porque es un regalo, es algo que usted no nos merecemos, pero el Señor nos lo da, pero eso tiene un propósito y se llama ministerios. Acá hoy vamos a iniciar el estudio de los 5 ministerios. Son 5, ¿ok? Y tenemos que llamarle ministerios porque la Biblia los llama así. La Biblia los llama así. No lo digo yo. Tengo varios pasajes donde precisamente ¿cómo se llama? Nos menciona a estos 5, lo que ellos llaman dones especiales como ministerios. Y por eso quería hacer el énfasis, porque no quiero que nos confundamos. Y cada ministerio, que es una función que usted cumple, recuerdo que en alguna oportunidad que estaba dando esta clase, yo le decía a los hermanos, y se los vuelvo a repetir a ustedes hoy, nosotros cumplimos funciones, ¿ok? Obviamente respetamos la investidura, porque esto es una investidura, una función que tiene cada ministerio, y hay una investidura allí en ellos. Los respetamos, pero ellos no son Dios, ¿ok? No son Dios. Ellos son siervos y consiervos, todos nosotros juntos, los unos de los otros. Digo esto porque yo no estoy diciendo que usted le falte el respeto a su pastor, a su maestro, o a, ¿cómo se llama? O al profeta, o al evangelista, o al apóstol. No, yo no le estoy diciendo que usted le falte el respeto a ellos, pero no son superiores a usted. Obviamente, vuelvo y repito, tienen funciones. Nosotros cumplimos funciones y vamos a dar cuentas por ellas. Sí, las que de repente usted no da porque no la tiene, yo sí. Si aquí alguno tiene llamado pastoral, le cuento que son muchas las cuentas que tenemos que entregar. Y por tanto, nosotros no podemos ser, imagínense que es tan tremendo el ministerio pastoral que en el Antiguo Testamento el Señor toma al profeta para darle semerenda enjabonada al pueblo pastoral. Y al final le dice, y vosotras ovejas sois mi pueblo. O sea, estoy hablando de gente, no estoy hablando de pastores de ovejas. O sea, para que como que si no comprenden, comprendan ahora. Entonces, nosotros lo vamos a desarrollar uno por uno. Incluso en el orden que está establecido en la escritura. Pero quiero que quede claro. Son los ministerios. Vamos a hablar de los ministerios. Y aunque acá nuestro texto llave o clave, me gusta más la palabra clave, es Efesios 4:11, yo quiero comenzar con otro texto, ¿verdad? Que no está aquí en este momento. Quiero comenzar con ese texto, porque ese texto nos habla a nosotros, de lo que yo le estoy diciendo en este momento. Habla precisamente del ministerio y los dones, llamando al ministerio como llamamiento. Así que yo les voy a pedir, por favor, a mi hermano Isaac, que si nos puede poner un momentico, Romanos 11:29. Un momentico, Romanos 11:29. Este versículo se desprende de lo que el Espíritu Santo pues trajo a mi vida hoy revisando esta clase, porque no quiero que se generen dudas de que, bueno, tenemos un montón de dones. Señores, tenemos los ministerios y tenemos a los dones. Yo no sé si a alguien le ha pasado que
en algún momento le hayan dicho que estos 5 ministerios son dones. Miren lo que dice aquí el apóstol Pablo. Como esta Biblia aquí dice que es paralela, la podemos leer también en la otra versión, ¿verdad? Sí, Isa. O estoy pateando. Ay, ahí está. Ahí está. Bueno, la puedes colocar en esa versión espectacular que tiene Mariani. Ok, ahora tenemos aquí las dos versiones. Ajá, 11:29. Ok, voy a leer primero Reina Valera 1960 y luego leemos ese es Dios, habla para todos o cómo, ¿cuál es esa? Palabra de Dios para todos. Esa misma. Palabra de Dios para todos. Primero vamos a leer en Reina Valera 1960 que dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Ese llamamiento de Dios tiene que ver y está totalmente haciendo referencia, por supuesto, al ministerio. Usted tiene un llamado y usted tiene dones y ellos son irrevocables. ¿Ok? Leemos la palabra de Dios para todos, creo que así se llama. Dice, y Dios no quita lo que le regala, ni retira su invitación a los que Él elige. Me gusta para que usted se sienta que es invitado, pero realmente la esencia de eso es lo irrevocable, que es el don y el llamado para usted. ¿Ok? Y por eso quería comenzar con este pasaje, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Qué le está diciendo Dios? Que nada puede echar para atrás, ni el llamado que Él te hizo, ni los dones que te dio, porque son irrevocables. Dicho esto, gracias Isaac, de verdad, por buscar la cita en ambas. Nos regresamos a nuestro texto clave, a nuestra guía. Ahí está. Nuestro texto clave es Efesios 4:11. Entonces, fíjense algo. Yo lo quiero leer directamente de la Biblia. Que no es que dice algo diferente, pero quiero leerla acá, porque quiero leer, aunque nuestro texto base clave es 4:11, quiero leer el 12 y el 13. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Él constituyó. ¿Quién nos constituyó, señores? Nuestro Señor Jesucristo nos ha constituido. Y usted dirá, ¿pero dónde lo saca? Ya vamos a leer los textos, porque yo necesito que quede claro que el Señor constituyó ministerios, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Dice, porque Él constituye esto a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Estos ministerios ayudan en la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe
y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, nuestro versículo clave es Efesios 4:11. Y él mismo, hablando de Jesús, aquí no está hablando del Espíritu Santo, está hablando de, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Entonces, antes de entrar en todo esto, este engranaje de ministerios, vamos a leer estos capítulos que están acá. Vamos a empezar por Romanos 12, 1, 8. Obviamente, no me va a leer Romanos 1, 8 completo. No lo va a hacer. No. Pero ahí dice, ¿no? Yo no quiero que me lea Romanos 12 del 1 al 8. Usted va a leer Romanos 12, pero lo va a leer desde del 4 al 8. Le vamos a pedir acá a Leonela que lea Romanos 12 del 4 al 8. Luego nos vamos, voy a dar la cita así para que ustedes las tengamos todas y la vayan buscando. Primera de Corintios 12, que dice ahí del 1 al 31, no vamos a leer del 1 al 31, señores. Vamos a leer del 1 al 6. Del 1 al 6. Entonces, le vamos a dar esta lectura a Mariani Farías. Efesios 4. Le vamos a pedir a nuestro hermano Humberto que busque Efesios 4 y lo va a leer. Lo va a leer. Del verso 4, Efesios 4, del verso 4 al verso 11. Del 4 al 11. Efesios 4, del 4 al 11. Y Dariela va a leer Primera de Pedro. Usted en su casa los puede y los debería leer completos, así como está allí. Pero nosotros por razón de tiempo vamos a leer de manera puntual. Primera de Pedro, capítulo 4, dice allí que del 7, Dariela sí lo va a leer del 7 al 11. Entonces, comenzamos con Romanos 12, nuestra hermana Leonela. Amén. Leemos bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Amén. Amén. Entonces vemos acá que el apóstol Pablo le habla a la iglesia de los romanos acerca de cómo está conformado el cuerpo de Cristo, y él compara al cuerpo de Cristo con un cuerpo humano, y que así como un cuerpo humano tiene diferentes miembros, así el cuerpo de Cristo tiene diferentes dones que operan para el servicio del cuerpo de Cristo. Acuérdese, operan, sirven para el servicio del cuerpo de Cristo. Vamos con Primera de Corintios, capítulo 12. Amén. Amén, mami. Hermanos, quiero que sepan muy bien de qué se tratan los dones espirituales. El 2. Recuerden la clase de vida que tenían cuando no eran creyentes. Se dejaban influenciar y se guiaban por ídolos mudos.
Les digo que nadie que hable por el Espíritu de Dios es capaz de maldecir a Jesús. Tampoco se puede decir que Jesús es el Señor si no es por el Espíritu Santo. Hay diferentes clases de dones espirituales, pero todos vienen del mismo Espíritu. Hay diferentes formas de servir, pero hay un solo Señor. Hay diferentes formas de actuar, pero hay un solo Dios que trabaja entre nosotros en todo lo que hacemos. Amén. Amén. Fíjense, en la versión, en Reina Valera 1960, el 4 dice, no estoy diciendo que diga diferente, solo quiero que veamos claramente lo que dice. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. O sea, los da y opera el Espíritu Santo. Y hay diversidad de ministerios, que a lo que leyó mi niña ya, servicios, servidores, para servir. Pero el Señor es el mismo, hablando de Jesucristo, el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, Padre, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Vemos acá el apóstol Pablo hablándole a los corintios acerca de dones, ministerios y operaciones. Pero todas hechas por él mismo, por el Espíritu Santo, por nuestro Señor Jesucristo, por el Padre, por nuestro Dios triuno. Efesios capítulo 4. Nuestro hermano Humberto. Ok. Vamos a ir con nuestra hermana Ariela primero, que el hermano Humberto le tocó salir un momentito. Vamos con nuestra hermana Ariela, con Primera de Pedro, capítulo 4, verso 7 a el 11. Amén. Primera de Pedro 4, del 7 al 11, dice así: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrio y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros, sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido. Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. 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 Ahorita volvemos a esta lectura. Vamos con nuestro hermano, gracias mi hermana Ariela, con nuestro hermano Humberto, con Efesios. Efesios capítulo 4. Amén. Amén. Dice así, dice, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todo y por todo y en todo. Pero a cada uno de vosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó la cautividad y dio dones a los hombres. Eso de que subió, que es, sino que también había descendió primero a la parte más baja de la tierra. El que descendió
en él mismo que también subió por encima de todo principado, por todos los cielos, para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a uno apóstol, a otro profeta, a otro evangelista, a otro pastores y maestros. Amén. Amén. Entonces vemos acá en este pasaje, en este versículo 11 de Efesios 4, como el Señor, como el apóstol Pablo declara que él constituye apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Ok? Entonces, como les decía, esta guía maneja los ministerios como unos dones especiales. Por eso dice aquí, vuélvase al apéndice de este manual, lea estos mismos pasajes, como son traducidos en la versión amplificada de la Biblia. Si usted tiene esta versión. Para los propósitos del estudio, nosotros hemos dividido los dones en 4 categorías principales. Ellos dividen a los dones en 4 categorías principales. Ahí tienen dones especiales, dones de habla, dones de servicio y dones de señales. Ahora bien, esto que está aquí, a ver si dones especiales, sí, y no sé si lo podemos subrayar aquí. Esto que está aquí, dones especiales, eso son los ministerios. Esto que está acá, gracias Isaac, esos son ministerios. Y vamos a estudiar los ministerios que en esta guía salen, gracias, como dones especiales. Dice, de hecho ellos hacen aquí una aclaratoria, la Biblia no hace tal división de los dones. Porque yo necesito hacer esto, porque la gente se inventa cada cosa y después salen diciendo que es así porque ellos lo inventaron, porque tienen un libro donde dice así. Ellos aquí, que es lo que me gusta, hacen la aclaratoria que en la Biblia no hay tal división como está acá. La Biblia te habla de ministerios y te habla de dones. ¿Ok? Más ellos le han puesto títulos para encerrar entre esas divisiones a los dones y a los ministerios. Dice que este capítulo discute los dones especiales, o sea, vamos a discutir los ministerios. Y luego vamos a ver, luego si nos adentramos en cada don y cómo ese don opera en cada ministerio, o mejor dicho, cuáles son los dones que están para cada ministerio. De todas maneras, en mi mente está tratar de ir visualizando ministerio y dones. A ver si así nos vamos aclarando más con el asunto. Pero hoy vamos en el introductorio, porque esto vamos a ver primero los 5 ministerios. Seguimos. Ok, dice que el capítulo anterior explica la unidad y diversidad de los dones espirituales. Aunque hay muchos dones diferentes, ellos todos vienen de una fuente. Sabemos que la fuente es el Espíritu Santo. Dios tiene un lugar específico en la iglesia para cada creyente. Ay, pero es que yo no sé qué hacer en la iglesia. Señores, hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer. Yo no sé si usted ha prestado atención al hecho de que a veces tenemos en las congregaciones muy grandes a mucha gente sentada. Imagínense que la mitad de esas personas trabajaran para el Señor. Imagínense. ¿Cómo no sería? Pero la realidad no es así. No es así. Ni la mitad de lo que están ahí, a veces ni una cuarta parte, trabaja para el Señor. Entonces tenemos aquí 1 Corintios 12:18. Le vamos a pedir a Marianny que busque esa versión, en su versión, este versículo.
Pero ahora Dios ha colocado a los miembros en el cuerpo, a cada uno de ellos como Él quiso. No es algo, señores, que, ay, yo lo pedí. No se trata de eso. De que, ay, yo lo pedí. Porque si es por pedir y usted me pregunta, ¿qué pedí? Yo no pedí ninguno. Ninguno. A la verdad, ninguno. Más vale boté una palabra que después me cayó encima. Y a la vuelta de la esquina estaba haciendo yo lo que yo le había dicho al Señor, que lo que Él quisiera, menos que me pusiera a pegar gritos en una plaza. Y a la vuelta de la esquina estaba yo dando gritos con todo honor. Y me sentí y me siento que tuve un privilegio de poder ir a una plaza a decir que Cristo les amaba. Bueno, a predicar. Yo no se lo pedí, yo por el contrario, cuando yo me convertí nuevecita, yo no tendría que ni un mes, cuando le dije al Señor, por favor, lo único que te pido es que no me ponga a pegar gritos en una plaza. Estoy hablando de mi experiencia. Y a eso fui. Pero uno lo dice de manera despectiva o cosa, pero realmente es una de las cosas más hermosas que yo puedo haber hecho en lo que llevo de mi vida en el Evangelio. Entonces dice 1 Corintios 12:18 que Dios nos ha colocado, Dios ha colocado a los miembros en el cuerpo, a cada uno de ellos como Él quiso. No es que yo quiero ser ojo, ay no, Jesús, yo quiero ser ojo, ¿sabes? No me puedes poner a hacer pie, yo quiero ser ojo. Yo no quiero, es más, ni siquiera quiero ser el dedo meñique del pie, porque ese nadie ni siquiera lo sabe, lo conoce. Porque hay unos que están escondidos, están. No se trata de eso. Si Mayarni tiene este pasaje, por favor. Amén, pastora. Léalo, mi niña. 18. 1 Corintios 12:18. Así Dios es. puso todas y cada una de las partes del cuerpo como Él quiso. Amén. Como Él quiso. O sea, que si el Señor quiere que tú hagas lo que Él quiere que tú hagas, tú lo vas a hacer y punto. Pero Él no obliga, no obliga. Pero tú vas a terminar convencida o convencido, ganado para hacer lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, para lo cual nos llamó. No pelees tanto. O sea, no se preocupen tanto porque ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Solo busca hacerlo. Busca hacerlo. Isaac, no, ya vi. No entendía. Lo que pasa es que no salen ahora las manitos. Cuando uno aplaude o bota un corazoncito, no me salen. O sea, sí sale ahí, pero antes salían así flotando en la pantalla. Ya no me salen. No. Entonces, pero ya me acordé que si levantan la mano, dice abajo en el marco inferior izquierdo que están pidiendo la palabra. Pero es así. O sea, la gente se preocupa. Bueno, hay unos que se preocupan y hay otros que ni les importa, ¿vale? Pero la idea es que usted se prepare para recibir ese llamado de parte de Dios. Dice, cada miembro tiene un lugar que Dios ha escogido para él. Nótese. Tiene un lugar que Dios ha escogido para usted. Él es equipado, o sea, usted, para cumplir su propósito especial en la iglesia a través de los dones del Espíritu Santo, a través del ministerio que Dios le entrega y los dones. Perdón, cuando cada creyente está llenando el lugar que Dios ha escogido para él y usando su ministerio, la iglesia opera fácilmente. Amén, aleluya, gloria a Dios. Dios lo compara al funcionamiento del cuerpo humano en que cada miembro, desde el ojo, el dedo del pie, conoce y realiza su función. Eso es lo que está descrito en 1 Corintios, capítulo 12, verso 1 al 31, donde hablan de los ministerios y los dones, donde el apóstol Pablo en el verso 31 termina diciéndole que escojan, pidan los mejores dones,
pero que Él les enseña un más excelente camino, que es el amor. Dice, recuerde mientras usted estudia estos dones espirituales que cada uno es igualmente importante en el cuerpo de Cristo. Así, cada miembro del cuerpo humano es importante. ¿Qué nos han enseñado a nosotros en las empresas, en los empleos? Dígame qué nos han enseñado. Que nadie es indispensable. Ah, gracias. Yo dije, si me la agarraron, la responden. Que nadie es indispensable. Pero ¿qué dice aquí? Que nosotros somos ¿qué? Importantes todos. O sea que uno que no esté es una baja. Importa. A Dios le importa. Yo puedo entender que las personas que se apartan tomaron una decisión. Ojo, una decisión engañada. Una decisión donde ellos ni cuenta se dieron que los engañaron, que los cegaron, que los ensordecieron. Y no estoy de acuerdo para nada que la iglesia deje de orar por esas personas. No estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque Jesús dejó a las 99 para irse detrás de la número 100. Ojo, este pasaje no está hablando de 100 personas no conversas o inconversas. Y bueno, él y trajo a 99 y fue a buscar una número 100. No, señores, él está hablando que él tenía 100 ovejas y una se descarrió. Él guardó a las 99, las puso en lugar seguro y se fue detrás de las 100. Esto me dice a mí que nosotros debemos seguir orando por los que están apartados. Nosotros no podemos execrarlos porque a nosotros nos parece, porque es que nos encontramos con un versículo en la Biblia donde, bueno, entréguenlo a Satanás. Señores, ¿y dónde está la misericordia? ¿Dónde está el amor? Yo no te estoy diciendo que salgas tú corriendo detrás de él. Quizás no está el Señor en tu corazón para hacer eso. Porque salir corriendo detrás de una persona no es literalmente ir corriendo, es orar. Es orar por esa persona hasta que la vuelvas a ver allí. Es clamar por esa persona. No es entregársela al enemigo. No, pero es que la Biblia dice que, señores, a mí me llama poderosamente la atención que utilizamos la Biblia a nuestra conveniencia. Para unas cosas sirve y para otras no. Para uno sirve para pedir dinero. Para otros sirve para tapar pecados. Señores, el Señor no va a tapar ningún pecado. Pecado es pecado. Y lo digo con toda propiedad y con toda tristeza y dolor. No porque yo no haya pecado. ¿Ok? O sea, Dios no tapa eso. Y Dios, lo que tú te justificas en tu alma, en tu carnalidad, en tu carne de primera, Dios no lo está justificando, señores. Pero si hay algo que premia hoy para nosotros es el amor. Es el amor. Porque hay muchas personas que he visto volver al Señor por amor. Porque una vez el Señor me dijo, vas a orar por fulanito, sutanito y perencejo. Es más, yo tengo el cuaderno y en estos días que lo desempolvé me dio la alergia de mi vida. Porque yo los tenía ahí escritos en oración. Y para la gloria de Dios los he visto volver a Él. ¿Qué tal que los hubiese dejado? Claro, de repente alguno de ellos piensa que yo los odiaba y los detestaba y todo lo demás. Pero no hay nada más lejos de la realidad que esa. Porque yo vuelvo y repito y les digo, yo puedo no estar de acuerdo contigo por algo, en algo, pero eso no significa que no te ame. Porque si yo te tengo que decir la verdad, por amor te la digo. Yo no voy a tapar al sol con un dedo para que tú no te enojes conmigo. Porque yo prefiero decirte la verdad que el Señor me pone en mi corazón decirte para que tú te salves y para que yo también esté bien delante del Señor, que congraciarme contigo te pierdes tú y me pierdo yo. O sea, nosotros debemos tener mucho cuidado. Yo necesito que nosotros comencemos, mira, amado, usted me va a escuchar oír, me va a escuchar oír, bueno, me va a escuchar, perdón por la redundancia.
usted me va a escuchar decir por mucho tiempo, por mucho tiempo, que es necesario pararse y rendirse delante del Señor. O sea, pararme en la roca fuerte, inconmovible y rendirme delante de Él. Porque los tiempos están muy peligrosos. Y lo siento porque lo estoy viviendo. Ustedes no tienen la menor idea de cada día de lucha. No, pero es que un cristiano que está con el Señor no debe tener lucha. ¿Quién le dijo a usted eso? ¿Quién le dijo a usted eso? Lo único que yo sé es que porque tengo a Cristo en mi corazón estoy de pie. No porque yo soy merité, es porque Él está en mí, estoy de pie. Entonces, amados preciosos, mentira del diablo. Amén. Así es. O sea, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Esto es un tiempo muy delicado. La gente no quiere que estemos, que en este mundo tendremos aflicciones. Amén. Pero confía, yo he vencido al mundo. Es que es así. No, o sea, han predicado una palabra incompleta. Porque cuando yo llego, es más, no lo voy a decir así porque eso es lo que he oído por muchos años. Y se les olvida la otra mitad del cuento. La gente dice, no, pero es que cuando tú llegas a Jesús, tus problemas se ponen peores. Señores, no se ponen peores. Son los mismos problemas. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que tú ya no tienes, ya tú no estás ciego, ya tú no estás ciega. Lo que pasa es que antes tú no los veías. Ahora tú los ves. ¿Por qué? Porque el Señor te quitó la venda. El Señor quitó las vendas de tus ojos, quitó los tapones de tus oídos y te hizo claro el entendimiento. Eso de que, no, cuando yo llego al Señor todo empeora. Ojo, seguimos teniendo, sí hay más lucha en el sentido de que el enemigo se va a enfurecer porque él quiere que tú retrocedas, sí, pero son los mismos problemas. Que si el esposo, que si la esposa, que si los hijos, que si la finanza, que si la salud, con la salvedad de que tenemos a Cristo Jesús del lado de nosotros. Yo siempre lo he dicho, a nosotros en ningún lado de la Biblia nos promete Alicia en el País de las Maravillas. En la Biblia no nos promete a nosotros Walt Disney World. No, no somos para Walt Disney World. No, señores, no es la carroza del mouse o de la Cenicienta o de la Bella y la Bestia. No, señores, nosotros estamos en una vida real donde no hay hadas madrinas, donde no hay cosas superfluas y efímeras. La Biblia nos dice claramente y categóricamente que en este mundo tendremos aflicciones, pero confía, yo he vencido al mundo. Y dice, y muchas son las aflicciones del justo, pero de todas les libraré yo. Entonces, no puede ser, no me puede decir a mí que tú no tienes lucha y que si yo tengo lucha es porque no estoy parada en el Señor. Todo hijo de Dios tiene lucha. Y mientras más avanzan, ellas van a ir profundizando en la medida que tú profundizas, pero tú tienes la claridad y la convicción de que la victoria es tuya. Esa es la diferencia al mundo, que tú y yo debemos tener la claridad y la convicción de que tenemos la victoria. ¿Cuántos de ustedes hoy están seguros de que si tienen que escoger entre un esposo y el Señor lo van a hacer con total convicción? No me lo responda. Pero le voy a decir algo, A muchas personas les ha tocado escoger sin querer escoger. ¿Por qué? Porque les ha tocado decir, yo sigo a Cristo. Porque si seguirte a ti es mi muerte, yo prefiero seguir a Cristo. Me voy. Y eso no se hace en la carne. No, pero tú tenías que orar. ¿Sabes cuánta gente me dijo a mí que yo tenía que orar? La gente no sabe que oré, ayuné, vigilé. Perdí un bebé. Pero mi matrimonio estaba en las manos del Señor. Y está en sus manos. Por eso no lo voy a servir. Imagínense usted la ilusión de una niña, porque yo era una niña. Yo era una niña, literalmente.
señorita, no solamente físicamente, sino en mi mente. Y me enamoré. No tenía a Cristo, pero no por eso no significa que no hice lo malo, lo hice. Pero ¿a qué me refiero? A que amaba a esa persona. Pero cuando llegué a Cristo y comencé a buscarlo a Él de todo corazón, Él llenó mi vida y Él fue el que me fortaleció, y quien salió a mi auxilio y a responder por mí fue Él en los momentos más rudos de mi vida. Entonces, ¿usted está preparado para eso? Eso no se logra con nuestras pataletas. Nadie me quiere, todos me odian. Si la gente no se comporta como tú quieres, ay, es que nadie me quiere. Si la gente no habla y no dice como tú quieres, es que todos me odian. Si la gente no te rinde pleitesía porque en tu casa te hicieron la princesita del bosque oscuro, entonces el resto del mundo no sirve. ¿Saben qué? Y les digo esto porque en mi vida, antes de llegar a Cristo y antes de casarme, antes de tener hijos y tener novio, yo era la princesita del bosque oscuro. ¿Sabes a qué yo le llamo el bosque oscuro? A este mundo, a este sistema barato, vacío y diabólico en el que nacemos todos nosotros. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo, necesitamos entender, amados, que es nuestra verdadera vida. Y le estoy diciendo esto, que usted dirá, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque no soy yo. Porque nosotros estamos a punto de caramelo. Nosotros estamos, usted no tiene la menor idea de cuán cerca estamos nosotros. Y cuán fuerte se está haciendo a nivel espiritual para mantenerte en oración. Dígame cuántos de ustedes están pudiendo orar 1 hora por lo menos. 1 hora al día, por lo menos. Están leyendo la Biblia, aunque sea 1 hora por lo menos al día, 1 hora continua. Me siento 1 hora a leerla. ¿Cuántos de ustedes en el día que hagan revisión atrás o el día de hoy pensaron hoy en Dios de una manera para profundizar, para meditar, y no como oye, me está pasando esto y voy corriendo rápido, Dios ayúdame, y ya se me pasó el Dios ayúdame, porque creemos que decir Dios ayúdame es la varita mágica de la hada madrina de la Cenicienta. Nosotros estamos estudiando hoy los dones, pero ¿saben qué? Yo hoy siento la necesidad imperante de decirles a ustedes, señores, si no nos rendimos, nos van a rendir. Si no nos rendimos delante del Señor, nos van a rendir. Porque el enemigo sabe que le queda poco tiempo. Muy poco tiempo. Muy poco, muy poco, muy poco. Muy poco tiempo. Yo no sé cuánto, porque el día y la hora nadie lo sabe. Pero nos queda muy poco tiempo. Muy poco tiempo. Y estamos pensando en todavía. Yo puedo entender que hay jóvenes que quieren un matrimonio. Señores, pregúntenle a Dios qué es lo que Él quiere para usted. Porque yo le voy a decir algo. Que si el Señor tiene un matrimonio para usted, se lo va a dar. Si Él quiere. Pero no lo va a conseguir estando detrás del hombre que usted quiere. O de la mujer que usted quiere. Está perdiendo su tiempo y en ello va a perder su vida. No puedes estar detrás de un hijo y una hija que es un zagaletón grandote que se supone que ya se sabe asear solo. Y estás perdiendo tu vida. Necesitamos orar, orar, orar para que el Señor extienda su mano hacia ellos y extienda su mano a nosotros. ¿Sabes qué? Cuando tú pones tu vida en esposo, en novio, en marido, en el hijo, en la hija, en la nieta, en lo que sea, tú estás gastando tu vida. Estás gastando tu vida. Y si viene Cristo, te puedes quedar. El amor más grande que tú le puedes demostrar es consagrándote tú a Él. Y dejar de estar pensando y cavilando en tu mente tonterías.
como que si me quieren, como que si no me quieren, como que si habla duro, como que si no me gusta cómo habla, como que si porque no me dice que Dios es amor. Señores, es amor, pero fue un consumidor. ¿Y sabes qué es lo que se va a derramar ahorita? Fuego consumidor. Lo que está por derramarse es ira. El amor lo estamos viviendo ahorita. Aprovecha el amor. El amor lo estás viviendo ahorita. La misericordia la estamos viviendo ahorita. No es temor, porque si a ti te da miedo es porque estás mal. Pero si tú no estás mal, tú dices, Señor, ahí voy, aquí estoy. Yo sí quiero. Si tú no estás picado de culebra, a ti no te va a enojar lo que estoy diciendo. Pero si a ti te enoja lo que yo estoy diciendo, tú estás picado de culebra. Y el Señor, yo no voy a perder el tiempo en decir algo que el Señor no me está diciendo que diga. Si Él me está diciendo que este momento es para decir esto, es porque algo pasa, algo viene. Y nosotros tenemos que estar, ¿qué viene? ¿Quién viene? ¿A quién estamos esperando? A Cristo. Yo lo estoy esperando. Y el Espíritu y la iglesia y la novia dice, ven, ven, ven. ¿Sabes cuánta gente está preocupada ahorita por lo que está pasando aquí, allá y para acullá? Señales, señores, señales. La tierra está hablando. El sistema está hablando. Y nosotros comiendo algodón dulce. Necesitamos despertar. Iglesia, es tiempo de despertar. Es tiempo de decirle al Señor, ayúdame, porque te necesito. Porque si no me ayudas, yo perezco. Ayúdame. Ayúdame a rendirme. Nosotros mañana tenemos oración, pero déjame decirles algo, que yo estoy esperando así nada más porque el Señor me tiene a mí con una, es como una inquietud demasiado grande con este tema. Y nosotros vamos a orar mañana, pero no se asombre si el Señor agarra y hace una administración donde usted diga, bueno, pero íbamos a orar, señores, el Señor va a hacer como Él quiere. Y nosotros de verdad necesitamos la iglesia primitiva. Yo no sé cuántos leyeron el video que yo pasé hoy. Yo quería pasarlo por imágenes, pero yo sabía que si la pasaba imagen a imagen, quizás no las iban a leer todas. Y coloqué que las fueran pausando aquellos que quisieran leerla. Nosotros necesitamos urgentemente volver a la iglesia primitiva. ¿Pero qué necesitamos de eso? El Espíritu Santo. El derramamiento del Espíritu Santo. Pero ¿saben qué pasaba allí? Que cuando la gente mentía en su corazón, cuando creía que nadie lo sabía, caían muertos. Eso pasaba. Porque nadie va a seguir viéndole la cara al Señor, porque dice las Escrituras que Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. Es el tiempo de volvernos a Él. Es el tiempo de... A Juan el Bautista lo amaban. Unos lo amaban, muchos lo odiaron. Yo no soy Juan el Bautista, pero yo sé que... Pues, lo que le quiero decir que no me importa. Porque ¿quién odia? ¿Quién no le gusta la palabra? El que está en la carne. Porque el que está en el espíritu sabe que está recibiendo un llamado para rendición, para salvación y vida eterna. El profeta Juan les decía que arrepentidos y convertidos era el tiempo, y hoy es el tiempo de arrepentirnos y convertirnos, señores. Cada uno de ustedes tiene un llamado. Busque ese llamado. Estamos para orar, pero no se concentre en lo que está ocurriendo a su alrededor. Concéntrese en que usted hoy más que nunca necesita al Espíritu Santo. Padre, Hijo, Espíritu Santo, obrar en su vida. Hoy me decía el Señor, ¿de dónde es tu ciudadanía? Y yo, Señor, de allá arriba. Amén. Amén. Unos aman la supuesta ciudadanía que creen que van a tener, otros la detestan. Señores, lo único que me dice a mí eso es que Cristo viene pronto. Porque el nuevo orden que se va a establecer, que va a establecer el anticristo, se está alineando. Y no lo están viendo. Necesitamos a Cristo. Necesitamos a Cristo. Lo necesitamos para todo lo que viene antes de que Él llegue.
y para que cuando Él llegue, nosotros nos encontremos como las vírgenes sensatas. Y fíjense algo particular, y siempre lo he dicho entre las dos estaban dormidas. Solo que las sensatas tenían aceite de más. Y las insensatas, perdón, las prudentes y las insensatas no tenían sino lo que tenían en la lámpara. Y así está mucha gente hoy, que solamente tienen el nombre de aquel que nos salvó. Solamente tienen el nombre, mas no tienen la presencia, el poder, su amor, su misericordia, porque no lo han dejado entrar y obrar y quedarse allí. Dice acá, recuerde mientras usted estudia estos dones espirituales que cada uno es igualmente importante en el cuerpo de Cristo. Así como cada miembro del cuerpo humano es importante. Usted es importante, muy importante. Si usted no fuera importante, el enemigo no va detrás de usted. Y punto. Dice 1 Corintios 12, el 21 y 22. El ojo no puede decir a la mano, no tengo necesidad de ti. Imagínese, me pica el ojo, ¿cómo me rasco? Ni tampoco la cabeza a los pies. La cabeza dice, tienes que caminar, pero ¿cómo camino y no hay pie? ¿Cómo camino si no tengo orientación? La cabeza hace falta. Dice, no tengo necesidad de vosotros. Muy al contrario, los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son indispensables. Mientras usted estudia los dones espirituales, también recuerde que ellos no son habilidades naturales. Para nada son naturales. Todo esto es sobrenatural porque viene de parte de Dios. Es parte de Él en nosotros. También recuerde que, ellos son habilidades del Espíritu Santo para equipar a los creyentes para el servicio cristiano. Usted no tiene un ministerio y tiene dones para que usted se haga grande, rico y poderoso. No, no y no. Usted tiene un ministerio para que usted le sirva a otros, a otros. Y si el Señor le permite entrar dinero, es para que ese dinero sirva al cuerpo de Cristo que tú tienes allí, para la obra. Y por ahí pueden salir diciendo, no es así. Pues sí es así. Sí es así, porque de lo contrario somos pastores asalariados. Que nos importa la plata y no las almas. Y déjame decirte que el dueño del oro y la plata es el Padre. Y Él te da la plata a ti como mayordomo para que en tu ministerio, con todo eso que Él te ha dado, tú administres eso y sea de bendición para la iglesia. No para que nos enriquezamos nosotros, nos enriquezcamos nosotros. No es para eso. Es para bendición a los creyentes. Nota, en este y en los 3 capítulos siguientes se dan sugerencias para estudio adicional según cada ministerio que se discute. Esto se hace para permitirle completar su estudio de cada ministerio que vamos a revisar acá. Entonces, ahí seguimos, subimos. Los ministerios, bueno, llamados aquí dones especiales. Los ministerios. Lo que ellos llaman dones especiales tienen estos títulos. Y ellos, fíjense lo que dice aquí, que a mí me choca, y tengo que decírselo. A mí me choca esto. Miren lo que dice aquí. Nosotros usamos este título para estos dones, porque cada uno es una posición de liderazgo especial en la iglesia. Eso no lo hace usted más humilde, lo hace más orgulloso. No es una posición, es una función. Porque usted y yo somos hijos del mismo Padre, hermanos, herederos y coherederos, siervos y consiervos, los unos de los otros. No es una posición jerárquica piramidal. ¿Debo respetarlo? Sí.
¿Ok? ¿Debo considerarlo? Sí, pero no son superiores a ti. ¿No le debo faltar el respeto? No. Pero es que no le debe faltar el respeto a ningún hermano. Y punto. Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Entonces vemos aquí a los ministerios, señores, olvide eso de posiciones de liderazgo, a los ministerios. O sea, oficio en la iglesia. Oficio en la iglesia. Prefiero que le digan oficio en la iglesia que le diga posiciones de liderazgo. Yo sé que hay liderazgo en la iglesia, pero cuando tú tienes que explicarle a la iglesia qué es un liderazgo, no es aquel que se cree que tiene la supremacía aquí y que lo que dice es sí, es amén, y todo lo demás tiene que salir como borrego degollado a hacer lo que dice. No es así, pero bueno, seguimos acá. Vemos entonces, mira acá. Oficio significa un lugar de responsabilidad. Por eso les dije, oficio sí. Liderazgo posicional no me gusta. Porque no, tú corrompes el sentido de él. Aunque yo le digo aquí a uno por ahí que él es un líder, porque tiene liderazgo, porque tiene un llamado. Pero no porque él es superior a todos los demás. Entonces vemos que la palabra oficio en la iglesia significa un lugar de responsabilidad y deber. Y es así. Yo tengo una responsabilidad delante del Padre y un deber. Soy mayordomo. Tenemos la mayordomía. De hecho, todos la tenemos. Solo que unos cumplen esa mayordomía en estos ministerios, en estas responsabilidades. ¿Cuáles son? Aquí los tenemos. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. De hecho, usted con la manita, ese ejercicio lo vamos a hacer luego, pero vamos a traer una mano visual que la podamos visualizar para poder decir qué dedito representa a qué ministerio. ¿Ok? Y vamos a empezar hoy con el apostolado. Este que está aquí. Este es el de profeta. Evangelistas, pastores, bueno, mejor lo saco así, y maestros. Y cada uno tiene su significado. El apóstol llega a todos, o sea, mueve en todos los ministerios. El profeta es ese dedo que señala. El evangelista, el que va a esas alturas con la administración. El pastor, el dedo donde va el anillo, el del matrimonio. Y el meñique, el que escudriña los lugares más pequeños, más chiquiticos por donde solamente puede entrar él. Que hay gente que se jorunga los sesos atrás de la nariz con el meñique. Bueno, ¿por qué es maestro? ¿Por qué este representa al maestro? Porque escudriña. Entra a las grietas más pequeñas. Bueno, esa es una manera de aprender de los ministerios. Después lo vamos a ver más bonito y no así. Comenzamos con apóstoles. Apóstoles, que en una época salieron como la cotufa de microondas. El del pulgar. Dice 1 Corintios 12:28, con todo el respeto que se merecen todas las personas que dicen que son apóstoles. ¿Ok? No soy quien para decir si sí ni no. Estoy en este momento para mostrar los ministerios. Empezamos con el apostolado. Perdón. 1 Corintios 12:28 dice, a unos puso Dios en la iglesia primero apóstoles.
apóstoles. Y usted dirá, ¿y si fueron los primeros? Claro que fueron los primeros. Claro que fueron los primeros. La iglesia se fundó con los apóstoles. Ellos eran los apóstoles. Y a raíz de esto, ellos comienzan, hermano, en estos días la hermana Mariflor dijo que leyéramos el libro de los Hechos. Léanlo. En algún momento nosotros lo vamos a estudiar, cuando el Señor nos lo permita. Pero usted en su casa lea el libro de los Hechos. ¿A quién mandó Jesús a que lo esperaran la promesa? A los apóstoles. Claro, había más gente. Pero ¿quiénes estaban a la cabeza? ¿Quiénes estaban al frente? Eran los apóstoles. Y allí viene el derramamiento del Espíritu Santo y cae sobre ellos. Y comienzan los apóstoles. Los apóstoles comienzan a llevar la obra y a establecer las obras en ciertos lugares. Y allí se comienza a establecer el resto. Profetas, pastores, maestros, evangelistas. Usted me puede decir, ay, pero hay un evangelista ahí. Bueno, yo mismo siendo evangelista. Pero comenzamos con los apóstoles. Dice en Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles. O sea que ambos versículos nos hablan de que se constituyeron apóstoles. Señores, y para aquellos que nos están viendo en el canal de YouTube, o nos van a ver por el canal de YouTube, o por la plataforma de Facebook, les quiero decir algo. Nosotros estamos en una clase formativa. Si usted piensa que no hay apóstoles, bien, su pensado es suyo. Yo aquí no estoy poniendo en tela de juicio si hay o no hay apóstoles, ¿ok? Estamos enseñando el ministerio apostolado. No poniendo en tela de juicio si hay o no hay. Yo considero que la iglesia debe leer las escrituras. Y más allá de eso, porque la letra mata, pero el espíritu vivifica, dejar que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Y entender en este momento cuál es la importancia de debatir si hay apóstoles o no. O sea, dígame que es importante eso. Perder tiempo en un debate si hay apóstoles o no, cuando tengo que predicar que Cristo ya viene. Bueno, porque usted cree que Cristo, yo creo. Y si usted no lo cree, respetando también su opinión, bendiciéndolo de todo corazón, no son posturas que yo voy a discutir. Porque hay cosas en las escrituras que yo no voy a discutir porque así está dicho. Y prefiero hacer como el Señor me ha dicho hasta hoy. Retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Dicho esto, dice aquí, un apóstol es uno que tiene una habilidad especial para desarrollar nuevas iglesias. Escúchese bien esto. Escúchese bien esto. Tiene habilidades para, o sea, son misioneros, señores. Misioneros. Ellos tienen la habilidad para desarrollar nuevas iglesias. Mire que no utiliza el verbo crear, sino desarrollar. Fundar en los lugares y culturas diferentes y vigilar varias iglesias como un supervisor. Eso es lo que definen como apóstol. Ahora vamos a ver aquí. Apóstol significa un delegado, un enviado con pleno poder y autoridad para actuar por otro. El apóstol tiene una autorización especial o habilidad de extender el evangelio a lo largo del mundo, desarrollando cuerpos organizados de creyentes. Términos modernos usados por la iglesia para apóstoles son misioneros o plantadores de iglesia. Ahora bien, si bien un apóstol no es aquel que está encerrado en una iglesia y dice que es apóstol porque tiene varias congregaciones que lo visitan, eso no es un apostolado. No lo es.
Y si usted quiere ver que es un apostolado, revisemos al apóstol Pablo. ¿Qué es un apóstol? Revisemos al apóstol Pablo. Que dicho sea de paso, que no, es que él no era de los originales, no, entonces era de los cuales. El apóstol Pablo fue llamado nada más y nada menos que por el mismo Señor Jesucristo. Ya glorificado, ya en el cielo, pero lo llamó Jesús. Pero imagínense ustedes que nosotros dijéramos ahorita que los pastores que vemos hoy no son originales. O sea, no sé qué se quiere decir con eso, ¿no? Pero no son originales porque no los establecieron los apóstoles. Los apóstoles no los establecieron a ellos. Señores, tienen un llamado de Dios. Ninguno opera en un ministerio si no tiene un llamado de Dios. Y el que opera sin Dios, se le ve la postura. Se le ve. Se ve la postura. Ayer leímos de las señales de esos engañadores, de esos falsos. Como hay falsos profetas, hay falsos maestros, hay falsos pastores, hay falsos apóstoles, hay falsos evangelistas. Y lo peor del caso es que hoy en día la gente los sigue a ellos. Ellos tienen más seguidores que más nadie. No estoy diciendo que todos los que usted consigue en las redes son falsos. Ojo, estoy diciendo que existen falsos. Ahora bien, si aquí nos dice a nosotros que un apóstol es el que funda iglesias y tiene cuidado de ellas, entonces, ¿qué no es un apóstol? O sea, ¿por qué yo me voy a llamar apóstol? Solamente porque tengo fama. No, lo que pasa es que yo tengo una hija allá para cuyá y para cuyá, que no fundé, por cierto, que no me duele. Yo les voy a decir algo, la obra duele. Y el pastor que me diga que no duele, no sé en qué mundo anda. A uno le duele la obra del Señor. Ese cuerpo, ese grupo de personas que tú tienes allí. Porque no estoy hablando de espacio. A mí me ha tocado que estar en cualquier tipo de espacio, incluyendo un árbol de mango bien frondoso, por cierto. Bien frondoso. Que cuando empezaba a llover, hasta que no veíamos que la lluvia era fuerte, no nos metíamos bajo techo, porque el techo era cortico, mientras que el espacio bajo el palo mango era amplio. Y el piso era pura tierra. Que por cierto, por ahí tenía una foto para mostrarles, pero no se la pasé a mi hermano Isaac. Para que ustedes vean que no les estoy mintiendo. Y las muchachas danzaban en esa tierra. Entonces, la obra del Señor duele. Cuando te nace de verdad, cuando tú de verdad tienes ese llamado. Y a veces, yo digo que a veces pasa como al profeta Jeremías, que quería como tirar la toalla, pero sentía ese fuego adentro que no le permitía soltarla. Tal cual, reconozco ese sentido. Entonces, ¿qué no es un apóstol? Es aquel que no tiene las cicatrices de su ministerio, que no tiene en su haber esa fundación de obras. Es una persona que tiene sabiduría, discernimiento. Es una persona que tiene conocimiento y que sí ha fundado, no una, muchas obras. Y las supervisa. ¿O no hacía eso el apóstol Pablo? Pablo fundó Corintio. Y aunque no pudo regresar como él quiso, le escribió 2 cartas y estaba pendiente. Éfeso, Romanos, en Galacia, a los tesalonicenses. No es que él se le ocurrió, bueno, yo lo voy a escribir a aquella gente que... No, señores, era un hombre que se movió en pos de la obra de nuestro Señor Jesucristo.
Y en su cuerpo estaban las señales de su apostolado. Persecuciones. Una vez apedreado, encarcelado. ¿Y cuál fue el fin del apóstol Pablo? El mejor que pudo haber tenido, otro mártir. Históricamente fue decapitado. Entonces, no, apóstol no es cualquiera. No lo es. Con el respeto de los que hoy dicen ser apóstoles, no puedo juzgar a ninguno. Pero usted y yo aprendamos que el apóstol es un misionero, es un hombre que se va al campo, a la obra. Cuando digo al campo, no es que se mete al campo. Claro, también va allá, al campo literal, pero va al campo de la enseñanza, de la impartición, de ir a hablar, de ir a testificar. ¿Qué creen ustedes que fue lo primero que hizo Pablo? Predicar, evangelizar. Él como apóstol se fue allá a Éfeso y evangelizó, les predicó, les enseñó, les profetizó allá y estableció la obra, el apóstol. Y luego de un tiempo se movió a otro lugar a seguir, hizo tomas de lugares para Dios, donde estableció una vez tomado el lugar, estableció la obra. Eso hace el apóstol. No podemos llamar apóstol. Bueno, yo mejor le digo que no se meta en eso. No se meta en eso. Pero si usted quiere saber qué es un apóstol, es eso. Dice, los 12 discípulos, bueno, leamos aquí lo que dice. La Biblia habla de 3 categorías diferentes de apóstoles. Jesucristo es llamado de un apóstol. Hebreos 3:1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad a Jesús el apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión. Es que Jesús lo fue todo. Jesús lo fue todo. Si alguien nos muestra estos 5 ministerios, es Jesús. Jesús no los demuestra. Aunque usted no lo crea. Jesús evangelizó. Él iba predicando. Jesús enseñó tanto en la sinagoga como tenemos el Sermón del Monte y así sucesivamente. Jesús sanó. Y ese don estaba dentro de uno de esos ministerios. Cuando él estaba proclamando las buenas nuevas de salvación, que él estaba evangelizando, que él estaba proclamando la verdad, a él lo seguían las señales y sanaba a los enfermos, libertaba al endemoniado, resucitaba a los muertos. Fue profeta, fue pastor. Es más, él es el pastor de las ovejas por excelencia. Él es nuestro pastor. Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. El primero que nos muestra cómo se movió en los ministerios fue Jesús. Dice, luego, los 12 discípulos de Jesús fueron llamados apóstoles. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Vamos un momento a Mateo 10:2. Mateo. Verso 2. Dice, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo,
Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Eso eran los 12 apóstoles. Sabemos lo que aconteció con Judas Iscariote, y ellos tuvieron que luego escoger a uno, ¿sí o no? ¿Y quién queda ahí? ¿Quién entra ahí? Y lo escogieron ellos. Yo les pregunto, ¿escogieron los discípulos ese otro apóstol? Ellos oraron primero a Jesús, Jesús que le cogió. Así es. Así es. ¿Quién escogió a Pablo? ¿Los apóstoles? No, porque de paso le tenían miedo, porque él perseguía a la iglesia. Lo llamó Jesús. Jesús. Y mire lo tremendo, que de él fue que vinieron a quedar 13 cartas. De los 27 libros del Nuevo Testamento, 13 son de Pablo. Como dijo él, como el abortivo, el último. Y de ahí se agarran muchos también para decir que no hay apóstoles porque Pablo fue el último apóstol. Pero como digo, no vamos a entrar en ese tema en este momento. Entonces dice acá, Efesios 4:11 dice, bueno, los 12 apóstoles tenían una función especial. Ellos eran parte del fundamento de la iglesia, fundamento. Por eso les decía, ellos fueron, en ellos se construye. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? Que él era la roca y sobre él edificaría la iglesia y las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. No le estaba diciendo a Pedro que él era la iglesia solo, sino que él llevaba el fundamento sobre el cual se edificaría. Y por eso es que la Biblia nos dice que nosotros no podemos sobreedificar cualquier cosa y que tampoco podemos poner en la iglesia cualquier fundamento, porque el fundamento es Cristo. O sea, esta gente, los apóstoles, ellos tenían esa función de ser el fundamento de la iglesia. ¿Quiénes estuvieron con Jesús sino ellos? ¿Quiénes escucharon a Jesús sino ellos? ¿Quiénes vieron, presenciaron? Y dígame Pedro, que estuvo en la transfiguración, que caminó por las aguas con él. Pedro siempre estuvo en momentos específicos y especiales con Jesús, por algo. Y no en vano le dijo, y a ti te digo, Pedro, y sobre esta roca le estaba diciendo piedra. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Hades no prevalece contra el fundamento de la iglesia de Jesucristo, que es él mismo, Jesús. Y esto era lo que estaban colocando los apóstoles. Por eso ellos eran fundamentales. El fundamento de la iglesia lo tienen los apóstoles. Por eso usted no puede hacer otro fundamento, ni inventarse otro cuento, porque está entre Génesis y Apocalipsis. Si no está ahí, señores, no está. No está. No agarre un texto para sacarlo del contexto y armarse un pretexto. No está. Si no está dentro de las escrituras, no está. Y punto. Y punto. Que el canon, que los libros, señores, estamos en el tiempo donde el engaño, el arte del engaño se ha perfeccionado y está para engañar, si es posible, aún a los escogidos. Entonces retén lo que tú tienes. Por eso cuando yo escucho ahora que sale Pepito, Pepita, Pedrito, Pedrita, diciendo que no sé qué, no sé cuánto, no sé, yo digo, Señor, pero qué locura. O sea, que todos aquellos que vivieron de la época de antes de ellos para allá no sirven. Todos están en el infierno, porque los que tienen la verdad son ellos. Ahora no es como nos enseñaron, es como ellos dicen. Y hay gente que como foca. Señores, no y no. La Biblia nos dice, el que tiene oído, que oiga. Este es el tiempo de buscar al Espíritu para que usted pueda discernir lo espiritual.
Entonces dice acá que ellos tenían esa función. Y mira, mientras ellos tenían una función que ningún otro creyente jamás tendrá, hay también un don apostólico general del Espíritu Santo. Y él mismo constituyó unos apóstoles. Bueno, imagínense, ellos aquí le están llamando que el resto de los apóstoles que hay ahorita acá son un don general. Un don general. Yo no sé dónde nos sacamos estas cosas. Porque el don de Dios es el don de Dios. Y los dones que tiene el ministerio apostólico los tiene y punto. Y si yo no puedo sacar a los profetas, porque no puedo sacarlos, no puedo sacar a los apóstoles tampoco. Porque en qué parte de la Biblia me dice que ya no hay apóstoles y que ya no hay profetas. O sea que ya estamos a punto de extinguir también a los evangelistas, a los maestros y a los pastores. Pero entonces que ya Cristo vino, ¿eh? Si ya Cristo vino, pues dígame. O como dicen algunos que, bueno, su falacia, no, ni la repito. Entonces dice Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles. Según este pasaje, Dios es el que selecciona a los apóstoles. Pablo confirma esto de nuevo. A uno puso Dios en la iglesia, primero apóstoles, 1 Corintios 12:28. Señores, no solamente Dios constituye los apóstoles. Señores, Dios constituye a todos los ministerios. Que los revela, sí, los puede revelar, pero te lo tienes que revelar incluso a ti mismo. A uno puso Dios en la iglesia, primero apóstoles. La Biblia habla de señales especiales que confirman que una persona tiene el ministerio de apóstol. Segunda de Corintios 12:12, lo que yo les decía, las señales del ministerio. El ministerio tiene, esa persona tiene que tener las señales del ministerio. Entonces dice, las señales del apóstol han sido realizadas entre vosotros con toda paciencia, en señales, prodigios y hechos poderosos. Segunda de Corintios 12:12. Yo me voy a ir un momento a Segunda de Corintios 12:12. Gloria a Dios. 12:12 dice de la siguiente manera: con todas las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros, en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Está hablando el apóstol Pablo incluso de su propio ministerio. Y dice Hechos 5:12, por las manos de los apóstoles se hacían muchos milagros y prodigios entre el pueblo. Y estaban todos de un solo ánimo en el pórtico de Salomón. Señores, indefectiblemente al apostolado le siguen señales. No, es que eso era para antes. Entonces tu apostolado tampoco es para ahora. Entonces tu apostolado tampoco es para ahora. Porque si el don que respalda, los dones que respaldan, las herramientas que respaldan el apostolado no están, ¿de qué apostolado estamos hablando? Por eso yo les comentaba que acá hace un tiempo, salían apóstoles como las cotufas de microondas. Y yo no entendía por qué eso así. Sin señales. Y cuando tú decías, ajá, ¿y dónde están las iglesias que fundaron? No, no tengo ninguna. ¿Y eres por qué eres apóstol? No, es que yo tengo aquí 20 pastores. ¿Y dónde están las iglesias de los pastores? No, ellos no tienen, es aquí. O sea, yo no se lo estoy diciendo de primera mano. Lo estoy diciendo de primera mano. Estuve ahí. Era un apóstol que tenía pastores sentados con él allí y por eso él era apóstol. Pero ninguno de ellos tenía una obra. Ni él había fundado otras obras. El liderazgo, el ministerio apostolado de apóstol sobre la iglesia se ilustra en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 15, versos 1 y 2. Entonces algunos que vinieron de Judea
enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis de acuerdo con el rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Dónde dice eso la Escritura? Pero bueno, puesto que surgió una contienda y discusión no pequeña por parte de Pablo y Bernabé contra ellos, los hermanos determinaron que Pablo, Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y ancianos para tratar esta cuestión. Imagínense, todavía no había pasado mucho tiempo que Jesús había ascendido y ellos estaban peleando porque el que no se circuncidaba no era salvo. ¿Y sabe qué me llama poderosamente la atención? Cuando el profeta dice: circuncidaos el prepucio de vuestro corazón. Y era en el Antiguo Testamento el espejo de lo que había de venir. Claro, ahorita también salimos con el cuento de que no es en griego, no es en español, que las traducciones, porque el hebreo, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Señores, busquemos la dirección del Espíritu Santo. Hay iglesias mesiánicas, que son iglesias cristianas de judíos conversos. Pero eso no significa que usted tiene que judaizarse, porque si no, de nada le valió el sacrificio de Cristo a usted. Usted puede querer circuncidarse, el varón, hablo al varón, por razón de higiene, pero no de pacto. ¿Ok? Si no, vaya y lea al apóstol Pablo. Lo aclara muy bien. Dice Hechos 16, 4, 5. Cuando pasaban por las ciudades, les entregaban las decisiones tomadas por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las observaran. Así las iglesias eran fortalecidas en la fe y su número aumentaba cada día. Cada día. Los apóstoles extienden el mensaje del evangelio, levantando iglesias. Ellos dan dirección a estas iglesias y tienen señales espirituales especiales en su ministerio, dones. El llamado y deseo de ser un apóstol viene de Dios. Tamaño compromiso. Gálatas 1:1. Pablo, apóstol, no de parte de hombre ni por medio de hombre, sino por medio de Jesucristo y de Dios Padre, quien lo resucitó de entre los muertos. Pablo está dejando claro de dónde viene su llamado. El ministerio de apóstol es normalmente reconocido por una iglesia local que hace el envío del apóstol a otros lugares. Hechos 13, del 1 al 3 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía unos profetas y maestros. ¿Habían qué? Profetas y maestros. Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que había sido criado con el tetrarca Herodes, y Saulo. Mientras ellos ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y lo despidieron. Pero Dios fue quien dijo: apártenmelos. Un apóstol desea ministrar en lugares donde otros no han trabajado, porque si la vida es un jamón, donde yo voy a ir a administrar donde Pepito Pérez, y resulta ser que tú no trabajaste ahí sino Pepito Pérez, y por eso eres apóstol. Mire, yo aprendí algo cuando yo llegué a Barinas, porque lo aprendí de mi pastor, para la gloria del Señor. Para la gloria del Señor lo aprendí de él, y él está ya en la gloria del Señor. Pero yo aprendí de mi pastor a no fundar en tierra ajena, a no hacer nada
en tierra que no está. A donde yo llegué y no había nadie. Y punto. Y punto. No me le voy a meter a la obra a alguien para hacer desastres y después decir, oh, yo no. Y estuve con un ministerio que supuestamente nos iba a apoyar, que nos hace mucho tiempo. Y cuando vi que habían problemas, porque pasó el tiempo, y el Señor me dijo, mire, y así mismo es. Aunque de eso saliera, y me fui con los que llegué, con más nadie. Y a los demás que estaban allí, porque me dieron una célula, y la célula de este lado creció aproximadamente entre 40 y 50 personas. Le dije, no, a cada uno, yo ya no voy a estar, tienen que irse con sus pastores. Y así se hizo. Pero nosotros no. Vayan. Claro. Ninguno, excepto los hijos de los pastores, están con ellos. Pero ninguno de los que estaban ahí, porque ni los mismos pastores, ellos cerraron la obra. Entonces, no puedes estar trabajando en terreno ajeno. Y no puedes pretender ir a quitarles las ovejas a otro. Primero, no son del otro, tampoco tuyas. El Señor nos llama a trabajar donde no hay obra. Él nos envía a lugares donde nadie ha ido. Porque ¿qué razón tiene que tú te metas a trabajar con un pastor y le quites las ovejas y entonces digas, ay, yo soy el pastor? Dice Hechos 13:1-3, bueno, ahí ya lo leí. Ahí. Un apóstol desea ministrar en lugares donde otros no han trabajado. Romanos 15:20-21. De esta manera he procurado predicar el evangelio donde Cristo no era nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Y yo lo aprendí muy bien. Y yo lo creo. No fundo sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, verán aquellos a quienes nunca se les anunció acerca de él, y los que no han oído entenderán. Usted dirá, pero es que no, yo no lo estoy diciendo como a una persona que el Señor llamó y está haciendo la obra. Como pastor, no fundo en ni trabajo, nada de eso. Y de hecho, la misma palabra es la que me enseña. En 2 Corintios 10:16 dice, para que anunciemos el evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en territorio ajeno, como para gloriarnos de la obra ya realizada por otros. Aleluya. ¿Ven? O sea, el apóstol no trabaja en territorio ajeno. Él va y trabaja. Porque el Señor lo envió, porque el Señor le dio dones para eso, para tomar esos lugares. El apóstol está deseoso de adaptarse a otras culturas y estilos de vida para ganar las personas para Cristo. No quiere decir que no me voy a convertir en algo raro para ganarme a la prostituta, al alcohólico, al drogadicto. No. Pero señores, sale de su zona de confort y se adapta. Como yo vi el testimonio de unos misioneros que el hermano adoptó las vestiduras de ese lugar para poder ganarse a las personas. Y ahí quedó la obra. Por eso. Porque la gente no lo aceptaba porque él venía vestido como se visten en su nación. Una nación que hoy ha armado muchos revuelos a nivel mundial. Él venía de esa nación. Iba a una nación donde por allá, por Asia.
y él adoptó la cultura de ellos, no de idolatría, de vestimenta, de comida, para ganarse a las personas. En cambio, nosotros no. Tenemos así como que, bueno, señores, el amor, el amor, el amor. Vamos a leer aquí segunda, y con este versículo vamos a terminar esta parte y seguimos, por supuesto, el próximo martes, deseándoles que ustedes hayan entendido hasta este punto y pidiéndoles, por favor, que no dejen de conectarse el martes. Pero vamos a leer primero 2 Corintios 9, del 19 al 23. Dice, a pesar de ser libres de todos, me hice siervo de todos para ganar a más. ¿Ves? Para los judíos me hice judío, a fin de ganar a los judíos, aunque yo mismo no estoy bajo la ley. Para los que están bajo la ley, me hice como bajo la ley, a fin de ganar a los que están bajo la ley. A los que están sin ley, me hice como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin la ley de Dios, sino en la ley de Cristo, a fin de ganar a los que están bajo la ley. Me hice débil, dice, me hice débil para los débiles, a fin de ganar a los débiles. A todos he llegado a hacer todo para que todos, de todos modos, salve a algunos. Y todo lo hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. Qué hermoso es el amor. Qué hermoso. Imagínense, él tenía que vestirse con esas largas batas que usaban a aquellos asiáticos en aquel lugar, y aquellos pantalones en aquel lugar, aquellos zapatos, comer como ellos comían, aprender a sentarse, hacer las partes de esas costumbres que no te son pecado. El problema de los religiosos es que no están viendo que no todo es pecado. Y a él le era necesario aprender la cultura para ganarse la confianza de ellos y le permitieran que él les predicara el evangelio. Imagínense que usted, el Señor lo mande para una tribu y ellos comen lo que coman, pero a usted no le guste y lo invitan y usted no se lo come. ¿Usted cree que usted se está ganando la confianza de ellos? Lo que usted no debe hacer es pecado. O sea, pecar, hacer cosas malas. Pero una cultura como, por ejemplo, esa vestimenta, como por ejemplo, ese tipo de comida, comer como ellos comían, solo para ganárselos y establecer la obra allí. ¿Es que acaso el fundamento se trata de comidas y de trapos? No. Y ese ha sido el problema que tenemos hoy en la iglesia, que hemos traducido el evangelio en trapos y comidas, y no en lo que está aquí, en el amor, en la verdad, en la obediencia a Dios, en la rendición a Dios. Bueno, lo voy a dejar hasta acá. Llegamos hasta la página 68. El martes continuamos con el favor de Dios. Vamos a pasar a nuestra hermana Mariflor porque ya me pasé de tiempo. Yo me he dado a la tarea que tratemos de terminar a esto, 9:30, 9:40, para que ustedes no se me aburran. No, yo sé que ustedes no se aburren, pero para no hacerles de peso realmente. Así que con nosotros nuestra hermana Mariflor. Bueno, buenas noches, mis hermanos. Sabemos que esta clase fue de mucha bendición para todos y cada uno de nosotros. Vamos a orar para Amén. hacer despedido. Padre, Señor, te damos muchísimas gracias. Gracias por esta clase, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú te tomas el tiempo para instruirnos, para enseñarnos, Padre amado. Yo te pido que estas palabras que nos has enseñado hoy se queden grabadas en nuestros corazones. Padre amado, Señor, que nos ayuden a crecer y a fortalecernos cada día en la fe, Señor. Yo te pido que no permitas, Señor, que el enemigo venga y robe esta palabra que tú hoy nos has dado, Señor, sino que esta palabra de fruta, Señor, al 100%, Padre. Señor, reprendemos todo espíritu de retaliación, de venganza, Señor, que quiera venir en contra de nuestras vidas. Clamo, Señor, por la sangre de Cristo que tiene poder, Señor, y te pido que cubra
a cada una de las personas, Señor, que estamos aquí conectadas, a nuestros hogares, a nuestras familias, Señor. En esta hora te pido, Señor, aún por aquellos que no se lograron conectar, guárdalos, Señor, protégelos, pon en ellos el querer como el hacer, pon en ellos el deseo y el anhelo de seguir aprendiendo y buscando de tu palabra, mi Dios. Gracias, Señor, porque tú eres grande y poderoso. Te damos muchísimas gracias, Señor. Declaramos tu palabra que está en el Salmo 4:8, Señor, que dice que en paz nos acostaremos y que así mismo dormiremos, porque eso es lo que Jehová nos hace vivir confiados. Declaramos tu palabra, Señor, del Salmo 91, que dice que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré, Señor. Tú nos librarás del lazo del cazador, de la peste destructora, Señor. Y creemos, mi Dios, que debajo de tus plumas nos cubrirá y debajo de tus alas, Señor, estaremos seguros, Señor. Gracias, Señor, porque es tuya dar que es tu verdad, Señor. No temeremos al terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya, Padre. Que tu palabra que caerá a nuestro lado mil y 10.000 a nuestra diestra, Señor, más a nosotros no llegarán, Señor. Gracias, Señor, por esas promesas, Señor. Te pedimos estas promesas para nuestras vidas y te pido que seas tú, Señor, llenándonos, glorificándonos, Señor, glorificándote en nuestras vidas, Señor, y haciendo tu preciosa y bendita voluntad en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amados. Amén, amén y amén. Bueno, amados preciosos, les bendigo. Gracias a Dariela, a Maya, a Jenny, a Mariani, Isa, Leonela, María Juan, Mariflor, Maikeli. No sé si me faltó alguien. Bendiciones para todos, de verdad. Los amo, los abrazo. Los espero mañana para que estemos orando. Les recuerdo, el sábado hay ayuno. Necesitamos orar muchísimo los unos por los otros. Así que, bueno, amados, les bendigo. Hasta mañana. Descansen. Fue un honor y un privilegio compartir con ustedes la palabra del Señor. Hasta mañana. Bendiciones de verdad, de todo corazón. Bendiciones para todos. Bendiciones para las familias. Amén.